Bueno, muy buenos días. El tema que vamos a tratar el día de hoy es el principio de superposición, que es otra técnica de análisis de circuitos eléctricos. Vamos a ver de qué se trata y vamos a desarrollar algunos ejemplos y ejercicios propuestos. Bueno, entonces el principio de superposición se trata de evaluar el circuito tantas veces como tengamos fuentes independientes y cada vez que se evalúa con cada fuente independiente son respuestas parciales y esas respuestas parciales se van a sumar para al final obtener la respuesta final. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos fuentes independientes. Por ejemplo, tenemos dos fuentes independientes. ¿Qué hacemos con cada fuente? Entonces, si tenemos una fuente independiente de voltaje y vamos a trabajar solamente con la de corriente para obtener nuestra primera respuesta parcial, entonces la de fuente de voltaje se iguala a cero y una fuente de voltaje que se iguala a cero se comporta como un cortocircuito. Ahora, si voy a trabajar mi segundo circuito equivalente analizando con la fuente de voltaje, ¿y ahora qué hago con la fuente de corriente? La fuente de corriente la igualo a cero y una fuente de corriente igual a cero es un circuito abierto. Entonces, para que lo tengamos presente, ¿cómo aparece este teorema o este principio de superposición en los textos? En cualquier red resistiva lineal, que es las que venimos trabajando, en cualquier red resistiva lineal, la tensión o la corriente a través de cualquier resistencia o fuente se calcula mediante la suma algebraica de todas las tensiones o corrientes individuales ocasionadas por fuentes independientes separadas que actúan solas junto con las demás fuentes de tensión independientes sustituidas por cortocircuitos y todas las demás fuentes de corriente independientes sustituidas por circuitos abiertos. ¿Sí? Entonces, así lo enuncian los textos. Prácticamente eso es lo que yo les estoy diciendo. Entonces, si tengo, por ejemplo, dos fuentes independientes, voy a tener dos circuitos equivalentes y de cada circuito equivalente se trabaja con cada una de las fuentes. La otra se apaga. Cuando apagamos una fuente de voltaje se comporta como un cortocircuito, cuando se apaga una fuente de corriente se comporta como un circuito abierto. Solamente podemos hacer esto con los voltajes y las corrientes que pasan a través de las resistencias o de las fuentes, ¿sí? Pero si voy a determinar potencias, yo no puedo hallar una potencia de un circuito parcial y luego la potencia del otro circuito parcial. No. Lo que debo hacer es hallar los voltajes y las corrientes de cada circuito parcial, después hallar una corriente total, un voltaje total y finalmente sí aplicar la fórmula de la potencia que sería ese voltaje total por esa corriente total. ¿Listo? Entonces es importante recalcar dos puntos. Las fuentes dependientes siempre se encuentran activas en el análisis de todos los circuitos parciales. Es decir, las fuentes dependientes no las podemos apagar. En ellas no podemos decir una fuente dependiente de voltaje, voy a hacerla como un cortocircuito o una fuente dependiente de corriente como un circuito abierto. No, las fuentes dependientes siempre están presentes en los análisis de cada uno de los circuitos parciales. Y en cada circuito parcial, entonces ahí sí vamos a empezar a evaluar lo que nos estén solicitando, bien sea la corriente o el voltaje, con cualquiera de las técnicas vistas, como las leyes de corrientes de Kirchhoff, las leyes de voltaje de Kirchhoff, los divisores de corriente, divisores de voltaje, los nodos, supernodos, mallas y supermallas. Entonces aquí ya empezamos a aplicar todas las técnicas anteriormente vistas en cada uno de los circuitos parciales. Básicamente, de lo que trata el principio de superposición es que vamos a trabajar independientemente los circuitos con una sola fuente y cada uno de esos circuitos me va a dar una respuesta parcial y finalmente para obtener la respuesta total es la suma de todas esas respuestas parciales. Ese es el principio de superposición. Veamos un ejemplo.
Entonces me dice en este ejemplo que utilizar el principio de superposición para escribir la expresión de la corriente de la rama desconocida IX. Entonces me están pidiendo la corriente IX, que es la corriente que circula por la resistencia de 9 ohmios. ¿Sí? Tengo una fuente de voltaje de 3 voltios, una resistencia de 6 ohmios, una fuente de corriente de 2 amperios. Para poder hallar esa corriente total, que es lo que tengo acá, IX total, tengo que hallar una IX' y una IX2'. ¿Por qué dos respuestas parciales? Porque tengo dos fuentes independientes. La IX' va a ser la evaluación con un circuito equivalente con la fuente de corriente igual a 0. Esa fuente de corriente igual a 0 quiere decir que se comporta como un circuito abierto, que es lo que tenemos en esta primera parte. Entonces, nuestro primer circuito equivalente, donde obtenemos a IX', entonces igual a 0, esta fuente de corriente de 2 amperios la igualamos a 0. Por lo tanto, se comporta como un circuito abierto, como lo vemos en la imagen. Entonces, para poder hallar esa IX', como queda un circuito abierto, recordemos que por los circuitos abiertos no pasa corriente, ¿cierto? Entonces me quedó un circuito serie por donde pasa una única corriente y esa única corriente sería IX'. Entonces, para poder hallar esa IX', simplemente aplicamos ley de Ohm. Voltaje, que es el voltaje de 3 voltios, dividido en la suma de las dos resistencias que tenemos, que es 15 ohmios. Entonces, IX' va a ser igual a 3 voltios sobre 15 ohmios y nos da que nuestra primera respuesta parcial es de 0.2 amperios. Ahora bien, nuestro segundo circuito equivalente lo vamos a desarrollar teniendo en cuenta que la fuente de voltaje es igual a 0 y a ese segundo circuito equivalente lo vamos a llamar IX2'. Entonces, aquí tenemos nuestro segundo circuito equivalente donde vamos a hallar IX2'. Se iguala a la fuente de voltaje igual a 0. ¿Cuál fuente de voltaje? Esa fuente de 3 voltios. Al igualarla a 0 se comporta como un cortocircuito, como podemos ver en la imagen. ¿Listo? Entonces nos quedan dos resistencias y ahora esas dos resistencias están en paralelo con una fuente de corriente. Para poder hallar la IX2', es decir, la IX parcial que pasa por esta resistencia de 9 ohmios, entonces nos podemos fijar que este circuito quedó correcto para una configuración de división de corriente. Entonces simplemente aplicamos el divisor de corriente. ¿Qué nos dice el divisor de corriente? Que la corriente total que entra al circuito, que sería en este caso 2 amperios, lo multiplicamos por la resistencia donde no nos interesa ya la corriente, que en nuestro caso es la resistencia de 6 ohmios, y lo dividimos en la suma de las dos resistencias, que son 15 ohmios. Entonces, al realizar esta operación nos da que la IX2' es 0.8 amperios. Entonces ya obtuve las dos respuestas parciales debidas a estas dos fuentes independientes. Ahora, ¿qué hacemos? Bueno, entonces ahora sumamos. Dijimos inicialmente que la IX total es igual a la suma de cada una de sus respuestas parciales. Nuestra primera respuesta parcial nos dio 0,2, nuestra segunda respuesta parcial nos dio 0,8, para lo cual nos da que la IX total es de 1 amperio. ¿Listo? Entonces la IX que pasa por este circuito original es de 1 amperio. Entonces tenemos este primer ejercicio propuesto. Me dice, aplicar el principio de superposición para calcular la corriente I sub X en el siguiente circuito. Entonces tenemos un circuito con una fuente independiente de 2 amperios de corriente y una fuente independiente de voltaje de 3.5 voltios. Como tenemos dos fuentes independientes, eso nos quiere decir que vamos a analizar dos respuestas parciales de la IX' y la IX2' para determinar esta corriente total que pasa por la resistencia de 15 ohmios. Entonces, una recomendación es que en los circuitos parciales, si esta resistencia queda en serie o en paralelo con alguna resistencia, por favor no la vayan a combinar porque se le pierde el valor original. ¿Listo? Entonces empecemos a desarrollarlo. Mi primer circuito equivalente, entonces, ¿qué vamos a hacer? Esta fuente de corriente la igualamos a 0, quiere decir que se hace un circuito abierto debido a la fuente de corriente.
Por lo tanto, estas tres resistencias quedan en serie. ¿Listo? Entonces tengámoslo presente. Estas tres resistencias quedan en serie. ¿Por qué? Porque la fuente de corriente que estaba aquí presente se comporta como un circuito abierto. Y ahí tenemos que hallar la corriente que circula por las tres resistencias. Recordemos que la corriente en serie es la misma. Entonces, esta corriente que está acá en serie es Ix' y sería la misma corriente que pasa por la resistencia de 3 ohmios, por la de 7 ohmios y por la de 15 ohmios. Estas tres resistencias están en paralelo con la resistencia de 5 ohmios y en paralelo con la fuente de voltaje de 3.5 voltios. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos ahí para poder determinar esa Ix'? Bueno, entonces, como estamos analizando que estas tres resistencias están en serie, significa que por ahí pasa la misma corriente, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos? Que como por ahí pasa la misma corriente, yo puedo sumar estas tres resistencias y simplemente aplicar ley de Ohm, porque el voltaje que veo en estos dos puntos es el mismo voltaje que ven las tres resistencias. Entonces, el voltaje sobre la suma de las tres resistencias me da entonces el valor de la corriente Ix'. Ahora, ¿por qué me da negativa esa corriente? Porque resulta que si yo estoy utilizando esta fuente de voltaje, me está polarizando las resistencias positivo a un extremo, negativo al otro extremo. Y la corriente que me están pidiendo que haya quiere decir que va entrando por el negativo de las resistencias. Recordemos que la corriente a las resistencias entra por el positivo. Entonces, si está entrando por el negativo, según la polaridad que le da nuestra fuente de voltaje, por lo tanto, esa corriente es negativa. ¿Listo? Entonces, la primera respuesta parcial de nuestro circuito es de menos 0.14 amperios. Ahora tenemos nuestro segundo circuito equivalente que sí está funcionando ahora nuestra fuente de corriente de 2 amperios, pero la fuente de voltaje se hace un cortocircuito. Como se iguala a cero, una fuente de voltaje igual a cero se comporta como un cortocircuito. Entonces simplemente tenemos un cable acá, un cable entre los dos puntos de la fuente de voltaje. Ese cable ahí hace que esta resistencia se me anule. Recuerden que toda resistencia que está en paralelo con un cortocircuito, la corriente se me va toda ¿por dónde? Por el cortocircuito, porque precisamente una resistencia es la oposición al paso de la corriente. Entonces la corriente va a decir, bueno, llego a este nodo, ¿por dónde me voy? ¿Por el corto o me voy por la resistencia? No, la corriente se me va por la resistencia, por lo tanto anula a esta resistencia de 5 ohms. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa? Como ya no tenemos esta resistencia de 5 ohmios, sino que la corriente se me va aquí por todo el corto, nuestro circuito equivalente quedó la fuente de corriente, estas dos resistencias y la resistencia de 15, entonces ahí que podemos aplicar. Tenemos esta fuente de corriente de 2 amperios, estas dos resistencias que hacen como si fuera una solita de 10 ohmios, ¿cierto? Porque están las dos en serie. Y nos quedó esta resistencia de 15 ohmios, que también nos queda en paralelo con esta de 10 ohmios y en paralelo con la fuente de corriente. Entonces, ahí, ¿qué podemos aplicar? Un divisor de corriente. Muy bien. ¿Por qué? Porque tenemos estas dos resistencias de 10 ohmios, ¿cierto? Estas dos resistencias que se me convierten en una de 10 ohmios. Y esta resistencia que tengo acá es lo mismo como si yo la pintara al frente de la resistencia de 10 ohmios. Recordemos que esta de 5 no existe debido al corto. Entonces, como nos queda corriente, resistencia de 10 ohmios y resistencia de 15 ohmios, podemos aplicar un divisor de corriente. ¿Cómo nos queda ese divisor de corriente? Entonces, Ix2' es igual a la corriente total que entra al circuito, que serían los 2 amperios, multiplicado por la resistencia donde no me interesa ya la corriente, que es la suma de estas dos resistencias, es decir, esa resistencia de 10 ohmios,
sobre la suma de todas las resistencias que están en el circuito equivalente, obviamente sin la de 5 ohmios porque esa ya se inhabilitó por el corto, entonces sobre 25, eso nos da 0.8 amperios. Entonces ya tenemos nuestra IX2', por lo tanto podemos determinar la IX total, que es la que pasa por la resistencia de 15 ohmios. Entonces es igual a la IX' más la IX2'. Recordemos que la IX' nos dio menos 0.14, la IX2' nos dio 0.8, por lo tanto esa IX total nos da 0.66 amperios. Y esa sería la respuesta total de nuestro circuito. Ahora, ¿qué tenemos aquí? Tenemos que debemos aplicar superposición para este circuito para poder determinar el valor de I sub X, que es la corriente que pasa por esta resistencia de 2 ohmios, ¿sí? Entonces, ¿cuántos circuitos equivalentes vamos a tener? Vamos a tener 1 y 2 circuitos equivalentes porque es la cantidad total que tengo de fuentes independientes. Esta fuente dependiente no se puede apagar, es decir, yo no puedo decir la fuente dependiente se abre o la fuente dependiente se cortocircuita. No podemos decir eso. Esa fuente dependiente siempre está presente en cada uno de los análisis de los circuitos. En este ejercicio nos dicen aplicar el principio de superposición para obtener la tensión a través de la fuente de corriente independiente en el siguiente circuito. Entonces, la tensión de la fuente de corriente independiente sería la tensión, en este caso, la que están nombrando B1, ¿sí? Entonces, ese es el voltaje que necesito, el voltaje total. Pero como me dicen que es por superposición, entonces tengo que analizar el circuito cuántas veces, las veces que tenga fuentes independientes. Como tengo dos fuentes independientes, entonces voy a analizar 2 veces el circuito, de lo cual me van a salir 2 respuestas parciales y esas 2 respuestas parciales las vamos a sumar para que me dé la respuesta total del B1, que es el voltaje que necesito de la fuente independiente. Recordando también que cada vez que hay fuentes dependientes, esas fuentes dependientes no se pueden apagar, es decir, yo no puedo decir que una fuente se me comporte como dependiente, se me comporte como un circuito abierto ni como un cortocircuito. ¿Listo? Entonces empecemos el análisis. Tenemos un primer circuito equivalente donde apagamos la fuente de corriente. Al apagar esta fuente de corriente ya se me comporta como un circuito abierto. Vamos a hallar el B1'. Para hallar este B1', entonces yo hice 2 mallas, la malla I1' y la malla I2'. La malla I1', entonces, ¿cómo la interpreté? Seguimos el cursor y nos dice menos 3 más 7 y 1' más 15 y 1' más 5 y 1' menos 5 y 2', cerramos el ciclo igual a 0. Recuerden que esta malla se llama I1' y la segunda malla se llama I2'. Por lo tanto, la malla I1' me quedó menos 3 más 7, 15 y 5 y 1', nos queda 27 y 1', menos 5 y 2'. ¿Listo? Entonces tenemos la primera ecuación. La segunda ecuación surge de la segunda malla, pero cada vez que hay una fuente de corriente, ya sea independiente o dependiente, la corriente de malla, que en este caso es I2', toma el valor de la fuente dependiente de corriente, pero con el signo negativo porque mi corriente de malla va en sentido horario y mi corriente de la fuente va en sentido antihorario, ¿sí? Entonces por eso el signo negativo. Ahora bien, nos aparece otra incógnita que es esta I. Esa I no pertenece a ninguna de nuestras dos incógnitas, entonces ¿qué hacemos? Vamos a hacer unas leyes de corrientes de Kirchhoff en el nodo B2. Vamos a hacer aquí donde sale esta corriente que nos están pidiendo, vamos a hacer aquí las leyes de corrientes de Kirchhoff. ¿Quién entra a ese nodo? Entra I1', ¿sí? ¿Quién sale de ese nodo? Sale la corriente I y sale la corriente de malla I2', ¿sí? No estoy mirando esta corriente porque no vuelve a quedar con la incógnita de I, ¿sí? Entonces,
¿a qué es igual esta I? Simplemente sería la I1' menos la I2'. Entonces, ya al despejar el valor de I, este valor que me dio de las leyes de corrientes de Kirchhoff, lo reemplazamos en la malla I2. ¿Sí? Entonces, reemplazando en la malla I2, ¿qué tenemos? Que la I2' es igual a menos 4 por I. Pero I, ¿a qué es igual? A I1' menos I2'. Ahora, rompemos paréntesis. Me queda que I2' es igual a menos 4 I1', menos por menos nos da más 4 I2'. Organizamos la ecuación y entonces este que está negativo pasa al lado izquierdo de la igualdad positivo y este que está positivo pasa a negativo. Por lo tanto, nos queda 4 I1' y este que pasa a negativo, entonces me queda 1 menos 4 I2', nos queda menos 3 I2'. Entonces aquí ya nos queda la segunda ecuación. Primera ecuación de la malla I1, segunda ecuación de la malla I2. Para lo cual el resultado de ese sistema de ecuaciones me dio que las corrientes de malla I1' me dio 0.14 amperios e I2' me dio 0.19 amperios. Pero ¿cuál de las dos corrientes me interesa a mí? Me interesa es la I1'. ¿Por qué? Porque es la corriente que pasa por esta resistencia y para poder saber el valor de B1' sería determinar cuánto me da el voltaje desde este punto hasta este punto porque ese es el voltaje que necesito de la fuente de corriente en su primer circuito equivalente. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos acá? Observemos qué tenemos acá. Este B1' es como si estuviera aquí en el rectángulo que tengo. Positivo arriba, negativo abajo porque estamos con el voltaje de referencia abajo. Entonces hacemos unas leyes de voltajes aquí en este pedacito. Entonces nos queda, empezamos la ley de voltajes, menos B1' menos 7 por I1'. ¿Por qué menos? Porque resulta que cuando yo hice las leyes, las mallas, en la malla, recuerden que la malla iba en este sentido, iba subiendo, entonces este voltaje, esta resistencia de 7 ohmios se me polarizó más, menos, el menos me quedó arriba. Entonces al hacer yo las leyes de voltajes de Kirchhoff en este pedacito de la izquierda, me queda menos B1' menos el voltaje que hay aquí, y el voltaje que hay aquí es 7 por I1', más los 3 voltios y cerramos las leyes de voltajes. Entonces, menos B1' menos 7 I1' más 3, entonces despejamos el B1' que es el que necesitamos y me queda que menos 7 por I1', pero I1' nos dio 0.14 más 3. Entonces eso nos da que el primer voltaje equivalente es de 2.02 voltios. ¿Listo? El primer voltaje en nuestro primer circuito equivalente es 2.02 voltios. Ahora, necesitamos saber cómo nos queda el segundo circuito equivalente. El segundo circuito equivalente hacemos un cortocircuito en esta fuente de voltaje, ¿sí? Entonces al hacer ese cortocircuito, acá yo ya lo hice por nodos, ¿cierto? Porque ya tenemos un nodo B12' que está conectada a la corriente, está conectada a la resistencia, está conectada a la resistencia de 15 y el nodo B2 está conectada la resistencia de 15, la de 5 y esta fuente de corriente. Entonces veamos cómo nos quedan los dos nodos. El nodo B12' nos queda corrientes que entran. ¿Quién entra? Entra 2 amperios, ¿cierto? Entra el nodo a 2 amperios. Corrientes que salen B1 sobre 7, que es esto de acá, más B1 sobre 15 menos B2 sobre 15. ¿Listo? Entonces el denominador común sería 105, para lo cual nos queda 15B1 2' más 7B1 2' menos 7B2 2'. ¿De dónde salen esos coeficientes? Entonces recuerden que ¿qué hacíamos? 105 dividido en 7 me da 15. 105 dividido en 15 me da 7. 105 dividido en 15 me da 7.
Este 105 que está dividiendo a toda la fracción, entonces lo paso a multiplicar al 2 y me da 210. Sumamos los que tienen B1, 2', entonces me da 22 B1, 2', menos 7 B1, 2'. Entonces de ahí sacamos la primera ecuación. Ahora el nodo B2. El nodo B2, corrientes que entran, ¿qué corriente entra? Entra 4I. Las corrientes que salen son B2 sobre 5 más B2 sobre 15 menos B1 sobre 15. Hacemos lo mismo, denominador común. Entonces yo puse 75. Pudo haber sido 15, pero bueno, yo puse 75. 75 dividido en 5, 15. 75 dividido en 15, 5. Y 75 dividido en 15, 5. Pero resulta que aquí nos apareció la incógnita de I y tenemos que expresarla en función de nuestros voltajes del nodo. Entonces, la corriente I es la que va bajando por esta resistencia de 5 ohmios. Recordemos que corriente es igual a voltaje sobre resistencia. ¿Cuál es el voltaje de esta resistencia? B2' sobre la resistencia que son 5 ohmios. Entonces, simplemente I es igual a B2' sobre 5 y eso fue lo que reemplacé aquí en la ecuación. Entonces, ahora, ¿qué hacemos? Este 75 lo pasé a multiplicar al 4 y eso lo dividí en 5, para lo cual me dio 60 B2'. Repito, el 75 que está dividiendo toda la fracción lo pasé a multiplicar, entonces multiplica al 4 y esa respuesta la divido en 5 y eso me da 60. 60 B2'. Y sumé los que tienen B2', ¿sí? Los que tienen B2' los sumé y me da 15 B2' más 5 B2' me da 20 B2' y el menos 5 B1' lo dejé igual. Ahora organizo la ecuación. Este menos 5 B1' que está negativo lo paso al lado izquierdo de la igualdad, positivo, y este 20 lo paso negativo, entonces me queda 60 menos 20 nos da 40 B2' igual a 0. Entonces ahí tenemos las dos ecuaciones. Esas dos ecuaciones al resolverlas nos dan los voltajes de nodo B1, 2' y B2, 2'. El que me interesa básicamente es B1, 2', ¿sí? Que nos dio 9.18 voltios. Entonces decimos que el B1 total es igual al B1' más el B1, 2', que sería el B1' nos dio 2.02 más 9.18 el B1, 2', el voltaje total de esa fuente de corriente que nos estaban pidiendo es de 11.2 voltios. Y esa sería entonces la respuesta de nuestro ejercicio. Acá les tenía otro circuito propuesto y les traía otro circuito, otros dos circuitos propuestos, pero bueno, ya son las 10:30 de la mañana.